tiene en común con el plano. Entonces ustedes pueden observar aquí que la recta intersecta el plano XY cuando Z es igual a 0. Bien, si ustedes observan aquí Z es igual a 0, recuerden que nosotros en el diagrama de análisis, aquí en este que está de color verde, el plano Z, recuerden que el plano Z está cuando Z es igual a 0. Si ustedes observan aquí el punto número 0, tenemos que Z es igual a menos 3, por eso yo lo coloqué más abajo del plano. Y ustedes observan aquí el punto número 1, Z, aquí es igual a 1, por eso yo lo coloqué arriba. Entonces vean ahí esa diferencia. Y es cierto que en el plano, siempre los planos, en especial este, que es XY, pues va a estar dado o se va a encontrar cuando Z sea igual a 0. Eso sabemos, lo tenemos muy claro en este aspecto. Entonces, si nosotros proponemos que Z es igual a 0, y así, haciendo que Z sea igual a 0, en las ecuaciones simétricas se obtendría lo siguiente. Recuerden aquí que en las ecuaciones simétricas eh, tengo esta expresión, la de Z más 3 sobre 4, pero si Z es igual a 0, tendrían 0 más 3, sería 3 sobre 4. Y esto nos da que X es igual a 11 cuartos y que Y sería un cuarto, porque la recta en el plano XY tendría como punto común el siguiente. Bien, ok, si ustedes observan esa siguiente opción, se nos dicen que X es igual a 11 cuartos, aquí ya nos dan la componente en esa dirección, también se nos da en Y. Bien, pero aquí recuerden que Z es igual a 0. Recuerden ustedes que deben llegar a esa conclusión de que Z es igual a 11 cuartos y Y es igual a un cuarto. Si nos estamos apoyando nosotros con las ecuaciones simétricas, que serían estas, entonces nosotros tendríamos que trabajar, obviamente aquí X, ustedes calculan el valor de X, el valor de Y, les tendría que dar los siguientes que tenemos aquí. Entonces es seguro que ese es el punto, en ese caso, de intersección. Bien. Ok. Bien. Regresando. Ok. Aquí se nos explica nuevamente qué ocurre en el procedimiento del ejemplo 20. Se nos dicen que los números directores de la recta que pasa por los puntos, ustedes pueden observar este punto 0 y el punto número 1, pues serían los siguientes. Ustedes pueden observar que lo pueden calcular directamente los números directores para A, B y C. Y por lo tanto ustedes pudieran encontrar la ecuación simétrica, la cual pues la ecuación simétrica se puede expresar de esta manera. Recuerden aquí que teníamos A, teníamos B y teníamos C, pero nosotros ya anteriormente descubrimos el valor de cada uno de ellos, por eso escribimos A, B y C. Bien, si ustedes observan en las ecuaciones simétricas del ejemplo 20, al sustituir los valores correspondientes como de x0, x0, x1, pues obtienen los siguientes. Vean, este es x0, este sería x1, este sería y0, y este sería y1, este sería z0, y este sería z1. Si ustedes simplifican esa expresión, se llega a la conclusión de que estamos trabajando pues con estas ecuaciones simétricas. Ustedes pueden realizar las operaciones correspondientes y tendríamos este resultado, el cual fue algo similar a lo que encontramos nosotros en el paso penúltimo de solución al problema del ejemplo 20. Bien, esto hace o nos motiva pues a seguir estudiando ahora nuestro siguiente tema, que es el producto vectorial. Bien, en el producto vectorial lo vamos a nosotros a definir como una operación, o sea, ponemos por aquí, una operación entre vectores, en especial de V3, es decir, de ese espacio vectorial,
el cual pues se lleva a cabo, aparece en ese momento. Bien, recuerden que es una operación entre vectores. Se nos dicen que cuando se aplican a vectores A y B, por ejemplo, tenemos dos vectores, se produce un vector que es ortogonal tanto a A como a B. Es decir, que si nosotros realizamos el producto vectorial de dos vectores, vamos a encontrar un tercer vector, pero este vector va a ser ortogonal a los otros dos. En este caso hablamos de A y B. Bien, aquí llega la definición número 13. Nosotros vamos a identificar un producto vectorial por medio de esa notación que tenemos A cruz B. Se nos dicen que es igual a este resultado. Aquí se nos comenta que el producto A cruz B es un vector. Recuerden que esto nos está generando como respuesta o resultado un vector, un siguiente vector. Ahora, si yo tengo o llamo al producto A cruz B, por ejemplo C, y yo tengo los vectores en el espacio euclidiano tridimensional, vamos a identificar los ejes nuevamente. Tengo aquí X, tengo Y y tengo Z, pero yo tengo dos vectores, por ejemplo, tengo el vector A en esta dirección tal vez, y tengo el vector B en esta dirección, tal vez así. Cuando yo aplique el producto vectorial, de esos dos vectores A y B, A cruz B, pues voy a tener un tercer vector, vamos a llamarlo C, que es este. Recuerden que este vector C debe de ser ortogonal a B, por lo tanto debe de formar un ángulo de 90 grados, y este también debe de ser ortogonal a A, y debe de formar un ángulo de 90 grados. Por eso, si yo supongo aquí que voy a calcular A punto C, el producto escalar debe de ser igual a 0. Y ustedes saben bien que el producto escalar de dos vectores va a ser 0 si y solo si están esos vectores ortogonales. Es decir, forman un ángulo de 90 grados. Si ustedes se van con B, vean aquí tenemos B, aplican el producto cruz con C, perdón, sería el producto escalar, tendrían que tener como resultado 0. Y esto, recuerden, nos da, o se nos menciona que están formando ahí entre estos dos vectores un ángulo de 90 grados o que son perpendiculares. En otro nombre, que son ortogonales. Bien, entonces aquí podemos decir que el producto A cruz B es ortogonal tanto a A como a B. Si ustedes repiten los procedimientos, se los recuerdo nuevamente, que el producto vectorial de dos vectores, tanto A y B, llamados así, esos dos vectores, calcular eso me va a generar un tercer vector. Ese tercer vector, la característica que tiene con los otros dos es que va a ser ortogonal, es decir, van a formar un ángulo de 90 grados. Si ustedes calculan el producto escalar A.C, va a ser ortogonal. Calculan ustedes B.C, también va a ser ortogonal. Ese es si hablamos del producto vectorial en el espacio tridimensional. Y ustedes aquí tienen las propiedades fundamentales por la ecuación número 15, en donde se les dicen que el producto vectorial A cruz B es igual a menos B cruz A. Si ustedes observan la ecuación número 16, tener R por A, es decir, una multiplicación de un vector por un número real, cruz B es igual a que nosotros tengamos que resolver primero el producto vectorial y después multiplicarlo por el número real. Y en la ecuación número 17 se nos dice que yo tengo A cruz, obviamente una adición entre dos vectores B más C. Esto debe de ser igual a calcular A cruz B más A cruz C. Bien, estas son las propiedades fundamentales del producto vectorial. Bien, si ustedes observan, también tenemos vectores unitarios. Obviamente en la dirección, en el eje X, Y y Z. Aquí ustedes pueden observar cada uno de ellos, el cual pues debe satisfacer las siguientes relaciones. La ecuación número 18, tenemos varias, y se nos dicen que si yo voy a trabajar el producto cruz con, con los mismos, con las mismas direcciones, por ejemplo, en este caso, el vector unitario I cruz I, J cruz J, K cruz K, nos dice que va a ser igual a 0. Si ustedes observan aquí, tenemos I
cruz J debe de ser igual a tener acá. Este análisis nos dice que es K y también este nos confirma que también puede ser el resultado K, es igual a K. Si ustedes tienen el vector unitario J cruz, cruz K, les da como resultado I. Si ustedes tienen menos K cruz J, tienen también como resultado I. Si ustedes trabajan con K cruz I, tendrían como resultado J. Y aquí tendrían menos I cruz K, igual como resultado J. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí trabajando en un producto cruz, pues nuestros vectores unitarios. Bien, esto se analiza porque ustedes podrán observar que el producto A cruz B, el análisis que se nos mostró al inicio, por ejemplo, en la lámina que tenemos aquí, en la definición 13, vean aquí este análisis que nos dieron, que es una fórmula ya directa, separada por comas, por componentes. Recuerden que está la primera componente, la segunda componente y su tercera componente. La coma nos dice eso. Entonces, el análisis que están haciendo ellos aquí, o esa respuesta que nos proporcionan, pues procede todo por parte de los vectores unitarios. Están identificados el vector A por sus vectores unitarios y B por sus vectores unitarios. Al efectuar las multiplicaciones aquí, obviamente del producto cruz, al final se deja expresado de esta manera. Entonces pueden analizar ahí su procedimiento para este caso. Bien, pero hay otra forma también sencilla de resolver el producto vectorial, que para mí es uno de los más rápidos, porque sabiendo ya las bases de la determinante, algo que vimos en nuestro curso de álgebra lineal, pues nosotros nos da ya esa introducción. Bien, yo espero que todos hayan llevado ya ese curso de álgebra lineal. Vean, ya es más sencillo aquí. Siguen las bases de la determinante y se les dicen que el producto A cruz B, ustedes colocarían el primer renglón como IJK con esos vectores unitarios. En el segundo renglón colocarían a su vector A, en el tercer renglón colocarían a su vector B. Y por medio del producto, bueno, de la determinante, ustedes encontrarían, vean, tres pequeñas determinantes. Al final, realizando esas operaciones correspondientes, también llegaríamos a la misma respuesta, que es la ecuación número 19. Bien, si ustedes saben, conocen esta forma de la determinante, yo les recomendaría más trabajarla de esta manera porque es más rápida y es más directa. Bien. Bien, aquí se nos comenta o se nos recuerda que ustedes saben bien que nosotros al producto vectorial analizado como A cruz B es ortogonal tanto a A como a B. Recuerden eso. Yo tengo tal vez, tengo el vector llamado A cruz B y tengo a los otros dos vectores. Tengo A y B. Entonces, este producto A cruz B, también lo puedo llamar C, un vector C, D, E o F, etcétera, debe de ser ortogonal a los otros dos, el cual dice que tiene un significado geométrico, en especial la longitud del vector. Recuerden que la longitud del vector se refiere, si nosotros definimos que A cruz B es igual a C, que es el tercer vector que estamos calculando, vamos a identificarlo de esta manera, que sea A cruz B, que es ortogonal a los otros dos. Cuando hablamos de la longitud, se refiere a la distancia que hay de aquí a aquí en ese vector o su módulo. Dice que en este caso tiene un significado geométrico, el cual calculando el cuadrado de la longitud de A cruz B, obtenemos por el álgebra elemental lo siguiente. Vean, si yo calculo A cruz B, su longitud de este tercer vector al cuadrado, tendríamos lo siguiente. Realizando las operaciones correspondientes, recuerden que tenemos tres componentes. Tenemos la primera, que sería esta, la segunda y la tercera. Eso implica que sea igual a tener, obviamente, al vector A, al vector B, y ustedes observarán también a esos términos que tenemos aquí. Pero ustedes observarán, se nos dicen que este producto, cruz, calculando su longitud al cuadrado, pues es igual a esto. Y ustedes saben bien que tener la longitud de A cuadrada,
por b al cuadrado menos a punto b al cuadrado. Y si ustedes observan aquí, tenemos nuevamente el producto escalar a punto b al cuadrado. Bien, entonces llegamos a la ecuación número 20 y se nos dicen que por algunos de los conceptos que hemos estudiado anteriormente, el producto escalar, recuerden que es igual a esto, calcular la longitud de A, la longitud de B por el ángulo que forman entre esos dos vectores, obviamente llamamos como el coseno de teta. Si ustedes saben bien que el producto escalar es igual a esto, nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos sustituir por parte de la ecuación número 20, que es esta, la ecuación número 20, podemos hacer una sustitución en ese término. Vamos a hacerlo de esta manera, anexando lo que ya conocemos nosotros en este caso. Y nos quedaría de esta manera. Tenemos que A, la longitud de A por la longitud de B al coseno de teta al cuadrado nos va a quedar indicado de esta siguiente manera. Tenemos aquí la longitud al cuadrado de A por la longitud al cuadrado de B. Esto tenemos aquí que lo está multiplicando por 1 menos el coseno cuadrado de teta. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí al final como expresión que esto debe de ser igual, obviamente por una identidad trigonométrica, debe de ser igual al seno cuadrado de teta. Por eso aquí se les confirma que la siguiente ecuación, que sería la 21 que tenemos aquí, se nos dicen que la longitud de A cruz B de ese producto vectorial debe de ser igual pues a la longitud que tenemos aquí del vector A por la del vector B por el seno de teta, es decir, el ángulo que forman entre esos dos vectores. Y se nos dicen que el ángulo, vean aquí, en donde el seno de teta debe de ser mayor o igual que 0, ya que pues el ángulo va en este caso del intervalo de 0 hasta pi. Recuerden que si es de 0 hasta pi, ustedes conociendo en los radianes, que también son ángulos, ustedes podrán observar que ese sería 0, aquí tenemos pi medios, aquí tenemos pi, aquí tenemos 3 pi medios, y aquí tendríamos 2 pi. 2 pi. Si nos dice que el ángulo teta va de 0 a pi, entonces estaríamos hablando de un ángulo de 180 grados. Y se nos dice que la longitud de B por el seno de teta es la altura del paralelogramo de lados A y B. Vamos a observar la figura número 20 en este caso. Aquí está la figura 20. Aquí tenemos nosotros la interpretación geométrica del producto cruz, obviamente hablando de su longitud. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí el vector A, tenemos el vector B. Estos dos vectores, al aplicar el producto cruz, lo que se nos da como resultado es otro vector que es ortogonal. Es ortogonal a tanto a A como a B. Y si ustedes observan, tenemos aquí el ángulo teta que estábamos calculando. Vean el ángulo teta, recuerden que va de 0 hasta pi. Tenemos aquí la longitud de la que hablábamos, de la longitud de B por el seno de teta. Recuerden que sería esta la longitud que tenemos aquí. Esta sería la que estamos calculando. Bien, recuerden que esa longitud es la altura del paralelogramo de lados A y B. Bien, entonces esta sería la altura, ustedes pueden observar aquí, la altura de quién, del paralelogramo. Ok, esa sería la altura, ustedes pueden observar en esta imagen. Bien, llegamos al teorema número 8 y se nos dicen que dos vectores, tanto A como B, que pertenecen al espacio vectorial V3, son paralelos, sí, solo si su producto cruz es igual a 0. Entonces, el teorema 8 confirma de que a pesar de que yo tenga dos vectores y observe yo que el resultado es 0, pues podríamos decir que son paralelos. Es decir, que pudieran estar así estos vectores, o pudieran estar tal vez de manera vertical, diagonal tal vez, y de esta manera pues nos diría que su producto cruz es igual a 0. Si son vectores como de esta manera, tal vez están así, tenemos aquí A y tenemos a B, pues estaríamos encontrando ya un vector. Entonces para el teorema 8 también nos confirma que necesitamos que esos vectores pues coincidan o no sean paralelos. En especial de que no sean paralelos para obtener un siguiente vector.
Bien, entonces aquí se nos llega el primer ejemplo, el cual se nos pide determinar el producto vectorial de estos dos vectores. Tenemos aquí 1, 3, 4, B, 2, 7, 5. Y ustedes pueden utilizar la fórmula 19 o la ecuación 19, el cual es aplicar una determinante. Colocan ustedes en el primer renglón los vectores unitarios I, J y K, después su vector A y luego su vector B. Recuerden ustedes cubrir la primera columna y el primer renglón. Y les quedaría 3, 4, que es lo que ven ustedes aquí. Les quedaría 3, 4, 7 menos 5. Vean el vértice, en este caso sería I. Ahora lo vamos a hacer con J. Nuevamente ustedes cubren el primer renglón y la segunda columna y les quedaría 1, 4, que es lo que ustedes observan aquí. Luego 2 menos 5, que es lo que tenemos. Y obviamente el vértice sería J. Nuevamente, para calcular la tercera determinante, ustedes cubren esta parte y esta parte. Les quedaría lo que tenemos aquí, que es 1, 3, 2, 7, en dirección al vector unitario K. Si ustedes observan la determinante, recuerden, lo resuelven de esta manera. 3 por menos 5 es menos 15, y luego sería menos, recuerden que este es negativo y este es positivo. En esa dirección es positiva, en esa dirección también es positiva. En esa sería negativa y en esa también sería negativa. Por eso tengo 3 por menos 5 es menos 15 y 4 por 7 menos 28. En el siguiente tendríamos menos 5, en el siguiente sería menos 8, en el siguiente sería 7, en el siguiente sería menos 6, y al final ustedes simplifican y obtendrían este vector por parte del producto vectorial, que también debe de ser igual a tener menos 43,13,1. También es correcto expresarlo de esta manera o con sus vectores unitarios. Si ustedes les expresan el resultado de esta manera, también lo pueden imaginar o pensar de esta manera, por un vector con componentes. Bien, recuerden que tenemos que hacer dos operaciones, A cruz B y después B cruz A. Bien, algo similar ocurre en el siguiente, que es B cruz A. Siguiendo esos pasos de la determinante, ustedes pueden observar el primero pequeño de 2 por 2, el segundo y el tercero también, que son de 2 por 2, y nuevamente hacen el producto cruzado, que sería positivo, este sería positivo, este sería positivo, este sería negativo, este sería también negativo y este sería también negativo. Por eso tenemos que 4 por 7 es 28, tenemos aquí menos 5 por 3 es menos 15, por menos es más. Tenemos aquí creo que es 4 por 2 es 8, es positivos. Luego tenemos menos 5 por 1, que sería menos 5, pero aquí tenemos el símbolo menos, el signo menos sería más 5, ese sería 6, aquí es positivo, y aquí sería menos 7. Al final simplifican y obtienen el resultado. Como ustedes observan, en este ejemplo vemos que se cumple la propiedad número 15, analizada en estos apuntes, el cual el producto vectorial de dos vectores A cruz B es igual a menos B cruz A. Bien, tienen el siguiente ejemplo, del cual se les pide demuestren que A cruz A es igual a 0 para cualquier vector, obviamente, que pertenece a V3. Si ustedes observan, el vector A es el mismo, y para que nosotros nos diera 0, pues tendríamos que trabajar de la siguiente manera. Si ustedes identifican a A por medio de sus tres componentes, utilizando la ecuación 19, tendríamos lo siguiente. Tendríamos aquí que el producto cruz del mismo vector implica que tengamos como resultado pues estas tres componentes. Recuerden que es fórmula directa ahorita, y nos dicen que esos resultados, estas operaciones que ustedes pueden observar aquí, deben de ser igual a 0. Este también debe de ser igual a 0 y este también debe de ser igual a 0. Si ustedes observan que sus análisis, en este caso la sustracción son ceros, entonces diríamos que eso debe de ser igual a 0.
Bien. Bien, aquí tenemos otro ejemplo del análisis que podemos hacer con el producto vectorial. Ustedes observan aquí la mano. Se les dicen, yo tengo el vector A, tengo el vector B, tengo el ángulo que forman entre ellos dos, y además tengo un vector vertical, además de que es ortogonal a cada uno de ellos, llamados A cruz B. Ustedes observan, aquí vamos a introducir un siguiente vector llamado N. Bien, aquí nos dicen que la dirección A cruz B está dada por la regla de la mano derecha. Es decir, que los dedos de su mano derecha se curvan en la dirección de una rotación del vector A. Bien, si ustedes observan sus dedos aquí que ustedes pueden observar, están en la dirección, vean, de la flecha que tenemos aquí, que es θ. Sus dedos están en esa dirección y se nos comenta que tenemos del vector A hacia el vector B. Recuerden que ese es A y ese es el vector B. Nuestros dedos están en dirección de A hacia B. Bien, con un ángulo menor, obviamente, a 180 grados. Recuerden, esa es la restricción. Recuerden que en este caso habíamos estudiado que era de 0 a pi. Entonces, el dedo pulgar extendido marcará la dirección del vector A cruz B. Bien, recuerden que ese es el pulgar. Si ustedes lo levantan de su mano derecha, pues su pulgar tendrá que ser ese vector A cruz B. O también aquí en la imagen puedo observarlo como N. Es un vector N. Ese lo vamos a trabajar más adelante, cuando empezamos a trabajar planos. Bien, recuerden que el producto vectorial, en el producto que tenemos, también se nos permite calcular el área. El área de una figura, en este caso hablamos de un triángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en este ejemplo, calcular el área del triángulo, tenemos estos vértices. Son 3, tenemos P, Q y R. Estos vértices hay que identificarlos en la tercera dimensión. Yo les recomiendo que los hagan en su libreta, identifiquen de preferencia que sea cuadrada, para que ustedes puedan identificar estos puntos P, Q y R. Eso se les queda como actividad, como tarea, identificar en su libreta, en una hoja cuadrada, pues estos puntos que tenemos aquí. Vamos a identificar, para que ustedes puedan identificar esos puntos y después observar por qué ellos están diciendo que A es igual a Q menos P, por qué B es igual a tener R menos P. Obviamente aquí estamos trabajando en los puntos, aquí tenemos trabajando puntos, puntos, y al final encontramos el vector, cada uno de los vectores, tanto A y B. Y el siguiente paso, para calcular el área de ese paralelogramo, ustedes aplican el producto cruz, ya lo saben hacer, deben de utilizar la determinante, y después que encuentren ese resultado, ustedes van a calcular su raíz cuadrada. Al calcular la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado, sería 40 menos 40 al cuadrado, más menos 15 al cuadrado, más 15 al cuadrado, les debe de dar este resultado. Es decir, que ese sería el área de ese triángulo. Entonces, el área del triángulo con tres vértices, P, Q y R, se nos dice aquí que es la mitad del área de este paralelogramo que tenemos en este caso. Bien, entonces el área completa, si ustedes observan, tendría que ser esta, que es 5 por la raíz cuadrada de 82. Y si ustedes quieren la mitad del paralelogramo, pues sería esta cantidad, pues, dividida entre 2. Bien, entonces de esta manera podemos encontrar nosotros el área de, de esa figura, o también llamado paralelogramo. Bien, recuerden aquí que aunque les dicen que la mitad, recuerden que para calcular el área de un triángulo, la fórmula que ustedes pueden observar es base por altura sobre 2. Entonces, aquí para calcular eso, necesitamos nosotros calcular, si es un triángulo, necesitamos seguir esta regla. Lo que hacemos aquí de A cruz B, estamos calculando, obviamente, esa área completa, pero al dividirla entre 2, encontramos entonces el área correspondiente al triángulo.
Aquí es necesario ustedes que si en el examen les llegaran a pedir calcular el área, tal vez si es de un triángulo, pues tienen que seguir la regla que hemos estado utilizando o fórmula para calcular el área de esa figura. Si les pidieran para un cuadrado, pues tienen que seguir esa regla. Recuerden que el área de un cuadrado es base por altura. Lo pudieran dejar, si fuera un cuadrado esto, lo pudieran dejar de esta manera como respuesta de un cuadrado. Deben identificar si les pidieran de alguna otra figura, también tiene que ser algo similar. Bien, entonces nos quedaríamos aquí. Vamos a continuar hablando mañana acerca del triple producto escalar. Vamos a darle continuidad.